como siempre, dormía en el sofá con la boca entreabierta, su respiración pausada y su postura encorvada como un hombre derrotado por los años. No sé por qué lo hice. No tenía una razón específica para revisar su abrigo, pero algo dentro de mí, una intuición, un presentimiento sutil pero insistente, me empujó a hacerlo. Quizás solo buscaba un recibo, un papel cualquiera, alguna señal de que su vida tenía algo más que este letargo infinito. Metí la mano en el bolsillo derecho de su chaqueta de cuero. Había un papel. No un recibo. No una nota cualquiera. Lo saqué con cuidado, lo desdoblé con la yema de los dedos. Mi estómago se encogió. Hoy fue inolvidable. Te espero el viernes. Mi respiración se cortó en seco. Sentí como la sangre se me iba del rostro, una oleada de calor frío recorrió mi espalda. El papel temblaba entre mis manos. El mensaje era claro, directo. No había espacio para dudas ni excusas. Alguien había escrito esas palabras para él. Alguien que recordaba ese hoy como algo más que un día cualquiera. Él tenía a alguien más. Las paredes de mi casa, ese refugio que construí durante años, de pronto se sintieron como una prisión. Miré a mi alrededor, los muebles perfectamente alineados, los retratos familiares en la repisa, la mesa donde habíamos cenado cientos de veces en silencio. Todo era hueco. Apreté los dientes. No iba a llorar. No iba a permitirlo. Levanté la vista hacia él, aún dormido en el sofá. Respiraba con tranquilidad, como si nada en el mundo pudiera perturbar su paz. Y eso fue lo que más me hirió. Ni siquiera había hecho el esfuerzo de ocultarlo bien. ¿Tan seguro estaba de que nunca lo descubriría? ¿O simplemente le daba igual? Ese pensamiento me golpeó con más fuerza que la nota misma. Llevaba años sintiéndome invisible. Como si solo existiera en los márgenes de su vida. Como si ya no fuera más que una presencia funcional, un mueble más en esta casa ordenada. Pero esto era distinto. Lo dejó ahí, como si supiera que yo nunca lo buscaría. Como si mi reacción no significara nada. Esa noche la casa se sintió más fría de lo normal. Los ruidos familiares, el tic-tac del reloj de la cocina, el crujido de los muebles con el cambio de temperatura, el zumbido lejano del refrigerador, parecían amplificarse en el silencio. Mi mente iba demasiado rápido, repasando cada momento de los últimos años. Las noches en las que llegaba tarde sin explicación. Los fines de semana en los que apenas intercambiábamos palabras. Su falta de interés en todo lo que tenía que ver conmigo. Ahora todo tenía sentido. Me encerré en el baño con el teléfono en la mano, las luces apagadas, el reflejo de la luna entrando por la ventana. Mis dedos se movieron solos, buscando un número en la pantalla. Era un impulso, algo que no había planeado, pero que tampoco dudé en hacer. Sabía que él respondería. Siempre lo hacía. Marcó el tono de llamada 2 veces antes de que la voz familiar contestara. No dije mucho. Solo le pedí que viniera. No preguntó por qué. No lo necesitaba. Los minutos hasta su llegada fueron eternos. Salí al patio trasero, donde el aire nocturno era más fresco, más soportable. Me abracé a mí misma, intentando calmar la presión en el pecho. No era tristeza. No era dolor. Era algo más profundo. Cuando escuché el motor de su coche apagándose en la entrada, me quedé inmóvil por un momento antes de volver a entrar a la casa. Serví 2 copas de vino y me senté en la mesa de la cocina, esperando. No tardó en aparecer en el umbral de la puerta. Cruzó la habitación con pasos tranquilos, con esa expresión serena que siempre llevaba, como si nada pudiera sorprenderlo. Se quitó la chaqueta y la dejó caer sobre una silla, sin apartar la vista de mí. Tomó asiento frente a mí y envolvió la copa con los dedos, sin apurarse en beber. El silencio entre nosotros no era incómodo, pero estaba cargado de algo que no podía nombrar. Él siempre me miraba así. Como si realmente me viera. Como si yo no fuera solo una sombra en esta casa. Llevé la copa a mis labios y sentí el calor del vino deslizándose por mi garganta. No tenía intención de explicarle nada. No quería hablar de la nota, ni de la traición, ni del vacío que había estado sintiendo por tanto tiempo. Pero él no necesitaba que lo dijera. Lo vio en mi rostro. Movió la copa lentamente entre sus manos, estudiándome con esa mirada que nunca me había atrevido a sostener por demasiado tiempo.
Pero esa noche lo hice. No aparté la vista. No me encogí. El vino sabía a algo más que uvas fermentadas. Sabía a determinación. A rabia contenida. A una decisión que aún no había tomado por completo, pero que se sentía inevitable. La noche avanzaba, el aire en la habitación se volvía más denso. No hablamos demasiado, pero tampoco hacía falta. Su presencia era suficiente. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Fue en ese momento cuando una idea se coló en mi mente, apenas un susurro al principio, pero que poco a poco tomó forma hasta volverse imposible de ignorar. ¿Y si tenía razón? ¿Y si yo realmente era demasiado mujer para estar sola en esta casa? A la mañana siguiente, el sonido del timbre rompió el silencio de la casa. Me sobresalté, aunque en el fondo ya sabía quién era. Caminé con calma hasta la puerta, pero mi corazón latía con fuerza, una anticipación que no quería reconocer. Cuando abrí, él estaba ahí, apoyado contra el marco con una expresión despreocupada, como si su visita no significara nada. Dijo que había pasado por el vecindario y pensó en ayudarme con lo que fuera necesario. Su voz sonó casual, pero su mirada decía otra cosa. Le hice un gesto para que pasara, sin preguntas, sin titubeos. Cerré la puerta detrás de él, sintiendo el peso del momento. Caminó por la casa con la confianza de quien ya pertenece a un lugar, deteniéndose en la sala, observándolo todo con una calma estudiada. Me quedé de pie a unos pasos, con los brazos cruzados, intentando que mi cuerpo no delatara lo que realmente sentía. Entonces comenzó la conversación, ligera al principio, sin importancia. Habló de cosas triviales, del clima, de un trabajo que estaba considerando. Yo respondía en automático, asintiendo, siguiendo el flujo del diálogo, pero la tensión crecía, lenta, implacable. Sabía que él también la sentía, aunque fingía lo contrario. Me moví hacia la mesa, buscando algo con que ocupar mis manos, pero él dio un paso en mi dirección y la energía en la habitación cambió de golpe. El aire se volvió más pesado, más denso. Me quedé quieta, notando el modo en que sus ojos recorrían mi rostro con una intensidad que me quemaba la piel. Fue solo un segundo, pero en ese instante entendí que algo iba a pasar, algo inevitable, algo que ni él ni yo podríamos detener. Entonces, sin previo aviso, sin una palabra más, acortó la distancia entre nosotros y sus labios encontraron los míos. Fue rápido, impulsivo, un choque de emociones contenidas que de pronto se desbordaron. No hubo tiempo para pensar, para cuestionar, para resistir. Sentí su calor, su aliento mezclado con el mío, la presión firme pero cuidadosa con la que me tomó del rostro. Por un instante, me perdí en la sensación, en la fuerza de ese beso que no debió suceder, pero que, al mismo tiempo, había sido inevitable desde el momento en que lo llamé anoche. Mi mente me gritó que lo detuviera, que diera un paso atrás, que recordara quién era, qué significaba esto, pero mi cuerpo no reaccionó de inmediato. Solo cuando el peso de la realidad cayó sobre mí con toda su fuerza, logré reunir el control suficiente para apartarme. Lo hice bruscamente, con una respiración agitada y una mezcla de emociones que no pude disimular. Él me miró con una intensidad indescifrable, sus labios apenas entreabiertos, su pecho subiendo y bajando con el mismo descontrol que el mío. No dijo nada. No intentó disculparse. Porque ambos sabíamos la verdad, ya era demasiado tarde. Algo se había encendido entre nosotros, algo que no podía deshacerse con solo negar lo que acababa de ocurrir. Nos encontramos en la cafetería de siempre, la misma mesa junto a la ventana, la misma rutina de cada semana, pero esta vez todo se sentía distinto. Apenas me senté, me miró con una sonrisa torcida, entre divertida y curiosa, dejando su taza de café a un lado sin apartar la vista de mí. «Estás brillando como una adolescente», soltó de golpe, con esa forma suya de ir directo al punto sin rodeos, con la confianza de los años compartidos. Su comentario me tomó por sorpresa, y aunque intenté mantener la compostura, sentí el calor subir por mi cuello. Me reí, sacudiendo la cabeza, fingiendo indiferencia, fingiendo que no entendía lo que insinuaba. «No digas tonterías», respondí con un gesto de la mano, pero su mirada se afiló, como si estuviera diseccionando cada uno de mis movimientos, buscando la verdad en mi expresión. Llevaba demasiado tiempo conociéndome como para dejarse engañar.
Dio un sorbo a su café sin apartar los ojos de mí, esperando pacientemente a que hablara, como si supiera que tarde o temprano diría algo que delataría lo que intentaba ocultar. Me removí en mi asiento, incómoda, fingiendo interés en la calle llena de gente al otro lado del vidrio, en los transeúntes que caminaban con prisa sin preocuparse por la historia que se estaba desarrollando en esta mesa. No podía decirle la verdad, no a ella, no todavía, así que jugué mi última carta, la broma. Fingiendo interés en la calle llena de gente al otro lado del vidrio, en los transeúntes que caminaban con prisa sin preocuparse por la historia que se estaba desarrollando en esta mesa. No podía decirle la verdad, no a ella, no todavía, así que jugué mi última carta, la broma. Tal vez encontré una crema milagrosa, solté con una risa ligera, esperando que se quedara con esa explicación superficial, pero ella arqueó una ceja, sin dejarse engañar tan fácilmente. Sí, claro, y yo soy la reina de España, murmuró con ironía, apoyando el codo sobre la mesa, inclinándose un poco hacia mí, con ese aire de complicidad que usaba cuando quería que le contara un secreto. Mi sonrisa se congeló por un instante, pero logré mantenerla en su sitio, aferrándome a la idea de que podía salir de esto sin levantar sospechas. No hay nada que contar, insistí, pero en mi voz había algo, una pequeña grieta en la firmeza de mis palabras, y ella la notó. Sus dedos tamborilearon suavemente contra la taza de café, un gesto sutil, casi imperceptible, pero que conocía bien. Significaba que estaba armando el rompecabezas en su cabeza, que cada una de mis evasivas solo confirmaba que algo estaba pasando. No insistió, no presionó, pero tampoco dejó el tema en el aire. Mira, dijo con un tono más serio, sin la burla de antes, sin la ligereza con la que había empezado la conversación. No voy a preguntarte nada, pero sí te voy a decir algo. Si empiezas algo, si cruzas una línea, tienes que estar segura, porque después no hay marcha atrás. Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire, pesadas, certeras, como si ya supiera lo que yo no quería admitir. No respondí, no podía. Solo tomé un sorbo de mi café, sintiendo que el sabor amargo era lo único que me anclaba a la realidad en ese momento. Ella sabía que algo ocurría. Y lo peor de todo es que tenía razón. Era tarde, la casa en penumbra, el sonido del televisor de fondo, la monotonía de una rutina que se repetía día tras día sin variaciones, sin sorpresas, sin vida. Yo estaba en la cocina, apoyada contra la encimera con una copa de vino a medio terminar, intentando ordenar mis pensamientos, tratando de encontrar sentido a todo lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Oía sus pasos acercándose, lentos, pesados, como si después de tantos años de convivencia aún le costara moverse en su propia casa sin parecer un extraño. No giré la cabeza cuando entró en la cocina, no me moví cuando se quedó de pie a unos metros de mí, observándome en silencio. Algo en el aire era distinto, algo en su forma de estar ahí, en la manera en que exhaló un suspiro antes de acercarse otro paso, antes de romper la distancia que habíamos mantenido tanto tiempo sin siquiera darnos cuenta. Sentí su mano en mi espalda, un contacto cálido pero ajeno, un gesto que en otro tiempo habría significado seguridad, pertenencia, hogar, pero que ahora solo me resultaba extraño, fuera de lugar, como si no me tocara a mí sino a la imagen que tenía de mí en su cabeza, a la esposa que él creía que seguía siendo. No me dio tiempo a reaccionar, no me preguntó nada, no anunció su siguiente movimiento. Solo se acercó más, deslizando su brazo alrededor de mi cintura con una facilidad que debería haber sido natural, pero que se sintió forzada, y entonces, sin previo aviso, me besó. Un beso inesperado, un intento de recuperar algo que ya no existía, una desesperada muestra de afecto que llegaba demasiado tarde. Sus labios eran familiares, pero no despertaban nada en mí. No había chispa, no había emoción, no había nada que me hiciera querer responder a su contacto. Me quedé inmóvil, sin saber si apartarme o simplemente dejar que el momento pasara, sin decidir si debía ceder por costumbre o retirarme por honestidad. Cerré los ojos por un instante, esperando sentir algo, cualquier cosa, pero en mi interior solo había un vacío inmenso, una certeza que se hizo más fuerte con cada segundo que pasaba. Todo estaba acabado. No porque él me hubiera traicionado, no porque yo hubiera permitido que otro hombre se acercara a mí, sino porque el amor que una vez existió entre nosotros había desaparecido sin que ninguno de los dos se diera cuenta, evaporándose poco a poco,
consumido por el tiempo, la rutina, la indiferencia. Cuando finalmente me aparté, lo hice con suavidad, sin dramatismos, sin palabras innecesarias. Él me miró con una expresión que no supe descifrar, tal vez extrañado, tal vez decepcionado, tal vez sin entender qué era lo que realmente había cambiado entre nosotros. No dije nada, simplemente me di la vuelta, tomé mi copa y salí de la cocina, dejándolo ahí, solo, igual que yo me había sentido durante tanto tiempo. Ya no quedaba nada que salvar, y lo peor de todo era que ni siquiera dolía. No hubo más evasivas, más excusas, más silencios que intentaran disfrazar lo que ya era evidente. La línea que habíamos cruzado con aquel primer beso no se borró con la distancia ni con los días que pasaron desde entonces, al contrario, se marcó con más fuerza, con más claridad, con más urgencia. Ya no hacíamos el esfuerzo de fingir que solo éramos lo que debíamos ser, ya no apartábamos la mirada cuando nos encontrábamos a solas, ya no tratábamos de contener el magnetismo que nos empujaba uno hacia el otro. La invitación llegó en un mensaje corto, directo, sin rodeos, sin explicaciones innecesarias. Un restaurante fuera de la ciudad, lejos de miradas indiscretas, un sitio donde nadie nos reconocería, donde podríamos sentarnos frente a frente sin miedo a lo que los demás pudieran pensar. No respondí de inmediato, dejé que la notificación parpadeara en la pantalla de mi teléfono mientras mi mente intentaba razonable, mientras luchaba contra la decisión que en el fondo ya había tomado. La realidad es que no dudé. No pregunté por qué ese lugar ni qué significaba exactamente esa invitación, simplemente acepté, porque había algo dentro de mí que necesitaba hacerlo, porque ya no podía fingir que esto no era real. Conduje hasta el sitio indicado con la adrenalina recorriéndome las venas, con una mezcla de anticipación y culpa que se arremolinaba en mi pecho. La carretera serpenteaba entre colinas y árboles que se mecían con el viento de la tarde. El sol comenzaba a descender en el horizonte y por un momento todo pareció suspendido en una calma irreal. Cuando llegué, él ya estaba allí, esperándome con una expresión tranquila, con esa mirada que parecía atravesarme sin esfuerzo, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Caminé hasta la mesa con pasos lentos, sintiendo como cada uno de mis movimientos tenía un peso distinto, como si el aire a nuestro alrededor se hiciera más denso con cada segundo que pasaba. Me senté frente a él y entonces comenzó el juego, porque eso era lo que seguíamos haciendo, jugando con las palabras, con los gestos, con la insinuación que flotaba entre nosotros como una corriente silenciosa. Pedimos vino, hablamos de trivialidades, nos miramos más de lo que era necesario, dejamos que el tiempo se extendiera sin apuro, como si este momento pudiera durar para siempre. Lo que no supe, lo que no sentí, lo que no noté fue la sombra a la distancia, la figura que observaba desde el otro extremo del restaurante, el par de ojos que nos siguieron con una expresión cargada de algo que no alcanzaba a descifrar. No me di cuenta de que el amigo de él estaba allí, de que nos había visto, de que había registrado cada detalle, cada gesto, cada mirada que habíamos intercambiado. No supe que, en ese preciso instante, la historia comenzaba a tomar un giro del que no habría marcha atrás. No esperaba verlo, mucho menos en ese momento, en ese lugar, en esa fracción de tiempo en la que todo parecía estar cuidadosamente equilibrado sobre una línea tan delgada que cualquier movimiento en falso podría hacerlo colapsar. Me encontró en la salida del supermercado, apoyado contra su coche con los brazos cruzados y una expresión que no lograba descifrar del todo. No había casualidad en su presencia, no había duda en sus ojos, no había intención de ser amable ni de disimular la razón por la que estaba allí. Me detuve a unos pasos, sintiendo la bolsa con las compras pesando más de lo normal en mi mano, sintiendo el frío del aire pegándose a mi piel con una intensidad que no tenía nada que ver con la temperatura real. No me saludó, no me sonrió, no dejó que hubiera espacio para la cordialidad. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo?, dijo sin rodeos, sin adornos, sin la menor intención de suavizar sus palabras. Lo miré, respiré hondo, intenté no demostrar nada. No sé de qué hablas, respondí con la voz más firme que pude reunir, pero él no se inmutó, ni siquiera pestañeó. Dio un paso hacia mí, solo uno, suficiente para que la distancia entre nosotros se redujera lo justo como para hacerme sentir atrapada en una conversación que no había planeado tener. Tú piensas que controlas esto, ¿verdad?, soltó con un tono casi burlón, casi condescendiente, como si le pareciera ridículo siquiera considerar la idea.
Que puedes jugar a lo prohibido sin que las cosas se salgan de control. No le respondí de inmediato, porque su actitud me desconcertaba, porque la seguridad en su voz me irritaba, porque la certeza con la que hablaba me hacía sentir expuesta. No había acusación en sus palabras, no había rabia ni indignación, solo una advertencia que se sentía demasiado calculada. No es lo que piensas. Intenté cortar el tema, pero él negó con la cabeza antes de que pudiera decir algo más. Si es lo que pienso, replicó con absoluta tranquilidad, y te lo voy a decir una sola vez, él no es lo que parece. Me quedé en silencio, sosteniendo su mirada, sintiendo un frío distinto, uno que no venía de afuera sino desde lo más profundo de mi pecho. No entiendo qué intentas decirme, murmuré, y su sonrisa fue fugaz, casi imperceptible, como si supiera que eso no era cierto. Claro que entiendes, dijo con voz baja, con una calma inquietante, solo que no quieres admitirlo. Un coche pasó cerca, el ruido del motor retumbó en el aire, pero no aparté la vista de él, ni el de mí. No sé cuánto tiempo estuvimos así, atrapados en ese cruce de verdades que ninguno de los dos quería nombrar en voz alta. Solo piensa en esto, dijo finalmente, dando un paso atrás, dándome espacio pero sin alejarse del todo. Cuando las cosas se salgan de tus manos, porque se van a salir, pregúntate si realmente valía la pena. Y sin más, sin esperar respuesta, sin decir nada más, se giró y se fue, dejándome ahí, con el corazón latiéndome en las sienes y una sensación de inquietud que no me abandonaría en mucho tiempo. Parece que buscas una narración con un giro sutil e inesperado al final, jugando con la ambigüedad del lenguaje y la percepción del lector. ¿Te gustaría que puliera el estilo, añadiera más detalles o realzara el doble sentido para que el impacto sea más fuerte? El día comenzó como cualquier otro, con la rutina de siempre, con el mismo café tibio entre las manos, con la misma sensación de vacío que se hacía más grande con cada amanecer. Afuera, el viento movía las cortinas con suavidad, y el aroma de la tierra húmeda entraba por la ventana abierta. Me quedé de pie, mirando el jardín, observando las flores que había cuidado con tanto esmero a lo largo de los años, como si en ellas pudiera encontrar algo de la calma que tanto me ató como cualquier otro, con la rutina de siempre, con el mismo café tibio entre las manos, con la misma sensación de vacío que se hacía más grande con cada amanecer. Afuera, el viento movía las cortinas con suavidad, y el aroma de la tierra húmeda entraba por la ventana abierta. Me quedé de pie, mirando el jardín, observando las flores que había cuidado con tanto esmero a lo largo de los años, como si en ellas pudiera encontrar algo de la calma que tanto me hacía falta. Mis manos recorrieron con delicadeza los pétalos de mi orquídea favorita, esa que siempre había florecido con una belleza única, pero que hoy parecía decaída, necesitada de más atención. No podía dejarla marchitarse. Tomé un pequeño pincel y, con precisión, transferí el polen dentro de mi flor 6 veces, con la misma paciencia con la que había tratado de salvar lo que ya estaba muerto dentro de mi hogar. Lo hice con esmero, esperando que mi esfuerzo diera frutos, esperando que algo aún pudiera florecer en este espacio lleno de ausencias. Más tarde, al entrar a la casa, pasé frente al espejo y noté que mi ropa estaba cubierta de polvo de polen. Suspiré y sonreí para mí misma. Una distracción más, otra manera de mantener mis pensamientos lejos de lo que realmente ocupaba mi mente. Pero cuando me miré sin ropa, cuando me quité la blusa y dejé que mi piel respirara, todo cambió. Había olvidado ponerme el delantal otra vez. El teléfono vibró en la mesa y mi atención se desvió de inmediato. Un mensaje, un nombre en la pantalla, una invitación silenciosa a algo que ya no intentaba detener. No lo pensé 2 veces. Agarré las llaves del coche y salí de la casa sin mirar atrás. Conduje con el corazón latiéndome en el pecho, sintiendo la adrenalina correr por mis venas, con la certeza de que estaba yendo demasiado lejos, pero sin la intención de dar marcha atrás. Cuando llegué, él ya estaba allí, esperándome con esa mirada que me hacía olvidar todo lo demás. No hubo palabras innecesarias, no hubo dudas. Solo el roce de su mano al tomar la mía, el peso de su cuerpo inclinándose hacia mí, la urgencia de sus labios buscando los míos. Esta vez no nos escondimos, no buscamos las sombras, no intentamos evitar lo inevitable. Me dejé llevar, permití que su boca borrara cualquier rastro de remordimiento, que sus dedos recorrieran mi piel con la seguridad de quien ya conoce el territorio prohibido en el que ha decidido quedarse. Y entonces,
El mundo se detuvo. Una presencia. Una sombra en la puerta. Una mirada clavada en nosotros con una calma aterradora. Me congelé. Mi respiración se volvió irregular, mi cuerpo rígido, incapaz de reaccionar. Mi esposo estaba ahí. No gritó, no se movió, no hizo ningún gesto de sorpresa. Su expresión era neutra, vacía, sin rabia, sin dolor. Nos observó como quien confirma algo que siempre ha sabido, como quien ya no tiene fuerzas para fingir indignación. Siempre supe que un día tomarías la decisión. Sus palabras me atravesaron como una daga. No había reproche en su voz, ni siquiera decepción. Solo certeza. Solo resignación. Mi mente se quedó en blanco. No pude decir nada, no pude moverme, no pude explicar lo inexplicable. Solo me quedé ahí, atrapada en un instante que cambiaría todo para siempre. El amanecer llegó con un silencio pesado, opresivo, diferente a cualquier otro. No dormí. No podía. Me quedé en la cama con los ojos abiertos, mirando el techo, repasando cada segundo de lo que había sucedido, cada gesto, cada palabra, cada expresión vacía que mi esposo me había lanzado antes de marcharse sin más. Mi teléfono vibró sobre la mesa de noche y, con un nudo en la garganta, lo tomé entre los dedos temblorosos. Un solo mensaje. Corto. Frío. Letal. Me voy. Olvídate de mí. Sentí un vacío inmenso abrirse dentro de mí. No rabia, no miedo, no alivio. Solo un hueco oscuro donde antes había algo, aunque fuera rutinario, aunque fuera monótono, aunque ya estuviera muerto. El fin de un matrimonio no es solo el fin de una relación, es el fin de una vida entera construida sobre una estructura que, aunque frágil, seguía en pie. O eso pensé. Pero ahora se desmoronaba sin ruido, sin drama, sin gritos. Solo con una despedida escrita en una pantalla. El sonido del teléfono volvió a sacarme de mis pensamientos. Esta vez no era él. Era ella. Mi mejor amiga. La única persona que había sentido lo que yo no quise admitir desde el principio. Tenemos que hablar, escribió, y supe de inmediato que no era una invitación a una conversación reconfortante, sino el aviso de una verdad que estaba a punto de explotarme en la cara. Nos encontramos en su casa. No hubo saludos. No hubo cortesías. Su mirada era dura, no de juicio, sino de decepción, de esa decepción que viene de saber algo antes que el otro, de ver a alguien caminar directo a un abismo sin poder evitarlo. Tienes que escucharme, dijo sin rodeos, con la voz firme, sin pausas, sin dejarme la opción de huir. Me lo contó todo. Me dijo que él, el hombre al que había permitido entrar en mi vida con una intensidad que me hizo perder la razón, nunca me vio como yo pensaba. Nunca fue amor, nunca fue deseo puro. Fui un desafío, una pieza de un juego que comenzó mucho antes de que yo lo supiera. Él quería destruir a su tío. Siempre lo odió, siempre buscó la manera de hundirlo, de quitarle lo único que no podía soportar que tuviera, control. Él sabía que yo encontraría la nota. Él la dejó ahí para que la encontrara. Cada palabra se clavó en mi pecho como un golpe seco. Fui un instrumento. No era especial. No era deseada. No era única. Solo fui el camino para su venganza. Y ahora, sola, humillada y vacía, entendí que lo había perdido todo. No podía aceptar la verdad sin enfrentarla. No podía dejar que todo terminara así, con un vacío que me ahogaba y una certeza que me destruía desde dentro. Necesitaba respuestas, aunque supiera que no me gustarían. Lo busqué. Llamé. Insistí. Y cuando finalmente me respondió, su voz era otra, más fría, más distante, como si ya no quedara nada de la persona que creí conocer. No me dejó hablar, no me permitió pedir explicaciones, solo lanzó las palabras que pondrían el punto final a todo. Conseguí lo que quería, dijo sin rastro de emoción, sin culpa, sin siquiera molestarse en endulzar la verdad. Para él, yo solo fui una herramienta, una pieza de su plan, un medio para un fin que nunca tuvo que ver conmigo. Me quedé en silencio, sintiendo como algo se rompía en mí de manera irreversible, como si en ese momento, al escucharlo decirlo sin rodeos, comprendiera de verdad lo que significaba haber sido utilizada. Intenté buscar una respuesta, algo que lo hiciera dudar, pero él ya había cerrado esa puerta. Colgó. Mi esposo desapareció sin dejar rastros.
Se fue sin confrontaciones, sin reclamos, sin una sola palabra más allá de ese último mensaje. No hubo pelea, ni despedida, ni siquiera odio. Solo un vacío, una ausencia que se sentía más pesada que su presencia. Busqué señales de él en casa, intenté adivinar a dónde pudo haber ido, pero era como si nunca hubiera existido, como si hubiera decidido borrarse de mi vida de la misma forma en que yo lo había hecho con la suya mucho antes de que todo esto comenzara. Quise refugiarme en mi única aliada, en la única persona que me había advertido sin querer escucharla. Pero ella ya no estaba ahí. Me miró con decepción, con esa frialdad de quien ya no confía, de quien siente que ha perdido algo irremediablemente. No hubo insultos, ni gritos, ni reproches. Solo una distancia que no necesitó palabras para ser entendida. Ella no podía estar más a mi lado. Y al final, solo quedó alguien. El amigo. El que vio todo desde las sombras, el que advirtió antes de que fuera demasiado tarde, el que ahora, inexplicablemente, era el único que no se había apartado. Me miró con algo que no supe descifrar, no con lástima, no con interés, sino con una paciencia que me inquietaba. No preguntó cómo me sentía. No intentó consolarme. Solo estaba ahí. Pero yo ya no quería que nadie